Estamos con la doctora Mari Carrasco en los estudios. Le damos la más cordial bienvenida, doctora. Muy buenos días. Buenos días, gracias. Doctora, mire, teníamos el domingo 11 de septiembre, precisamente un año más del 11 de septiembre. Si bien esto va tras un proceso, hay que tomar en cuenta algunos elementos que durante todo este tiempo no pueden perderse, ¿no? Y están vigentes, que tiene que ver con las familias, con quienes se vieron afectados, cómo se planificó esto, que organizaciones y organismos han determinado una masacre. Es muy importante el recordar el 11 de septiembre para la historia del país, en realidad, no solamente para las víctimas, quienes, por supuesto, desde ese momento hasta el final serán siempre víctimas. No tener un hijo, no tener un padre, es irreversible. Por eso la lucha por la vida debe ser algo que debe marcar nuestra existencia. Pero claro que no se entiende el 11 de septiembre si no entendemos las circunstancias que han rodeado a este hecho criminal ocurrido en el Porvenir. Es importante decir que parte de esta masacre, un elemento sustancial de la masacre, ha sido precisamente la pretensión abierta de la división del país. Los eventos del 11 de septiembre, previos al 11 de septiembre, nos muestran cómo 4 departamentos lo que querían era dividir el país. Para ese acto de asalto de la democracia, lo que habían planificado es la toma de instituciones, es decir, aterrorizar al conjunto de las poblaciones. Tenemos imágenes, por supuesto, de Santa Cruz, donde lo que ha ocurrido es algo tan grave, luego los otros departamentos, pero la culminación de esa violencia planificada previamente, utilizando organizaciones civiles que manejaban armas, es el 11 de septiembre. El 11 de septiembre ha ocurrido un hecho criminal de gran magnitud. Y bien dice usted, la definición de lo que ocurrió es una definición no solo técnica, sino a la luz de los derechos humanos. Masacre. Que el informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con sede en Bolivia, lo ha definido en ese sentido. Entonces, el 11 de septiembre tiene muertos y tiene más de una centena de heridos. Todos son producto de un arma de fuego, no es un hecho de un golpe o un accidente. Y ese es un hecho que debe ser sancionado. Doctora, este proceso, mire, estos 8 años que han pasado, no ha sido nada fácil, ¿no? Ha tenido sus complicaciones y en el proceso, estamos si bien en la etapa final del juicio de los alegatos, ha tenido muchos obstáculos que tienen que ver con la forma en la que se ha presentado hasta el mismo proceder de la justicia. 8 años donde quienes les interese la historia del órgano judicial van a encontrar todas las formas, primero, de retardación, todas las formas de lo que se denomina popularmente de chicanas, todas las formas de impedimento de la justicia y el procedimiento. Y no cesan y no cesarán. Desde el principio, cuando analizábamos técnicamente el proceso, por la experiencia especialmente, mi persona, sabíamos que no iba a ser nada fácil. Los juicios de 10 años, de 11 años, de 20 años, eran recurrentes en el sistema acusatorio, o más bien en el sistema inquisitivo anterior. Pero ya en este sistema parecía que iba a ser más ágil. Pero claro, no contábamos con que todos los acusados al unísono hicieron todo lo que han podido y todo lo que pueden seguirán haciendo para impedir la sentencia. Desde suspensiones porque no iban los abogados, desde suspensiones porque en la misma sala de la audiencia, uno de ellos decidía que le dolía su cabeza y se echaba en las sillas y decía que él no podía oír ni estar en la audiencia. Luego hemos hecho audiencias para avanzar en el mismo penal de
de San Pedro. Hemos ido a todas partes, en realidad, hasta el viernes que el acusado Mejido, el viernes 2 de septiembre, decidió no salir de su celda. Hasta ese tipo de De situaciones, todas las circunstancias. formas, enfermedades de uno de otro, salidas judiciales, es decir, tenemos todas las formas. Es increíble todo lo que hemos vivido, vivimos, pero una agresión permanente. Doctora, 26 personas acusadas. 26 personas. ¿Cuál es el estado del proceso? Algunas de ellas ya tienen sentencia, otras están declarados rebeldes, 18 si no me equivoco. Sí, 18 declarados rebeldes. Luego tenemos 3 condenados. Se han pedido el procedimiento abreviado. Tenemos igual los 4 que están acusados y están en el juicio, que son los que hacen y deshacen del tiempo. El viernes concluyó su abogado Alberto Morales los alegatos e inmediatamente empezó el otro abogado, Carlo Brito, y bueno, así estaremos, como algún rato dijo el mismo abogado, que vamos a estar hasta el 2020 haciendo alegatos. Es decir, es un desafío a la justicia, es una falta absoluta de respeto a las víctimas, los agreden cuando van las víctimas, porque son gente pobre, no puede estar todo el tiempo, unos vienen de Pando, otros vienen del Alto, pero en realidad es una agresión permanente. Les dicen que no pueden ser campesinos porque no tienen abarcas y además no son negros. Es decir, una conducta permanente de agresión, de desprecio a la vida, de desprecio a que somos iguales. Y por supuesto el tribunal está viendo y oyendo todo lo que está ocurriendo hace 8 años, porque nada es tampoco bueno totalmente o malo totalmente. Es cierto que son 8 años, pero en 8 años ellos se han mostrado como son, racistas, agresivos, gente que no tiene respeto al par que es el ser humano. Y esperemos nosotros que la justicia realmente esté a la altura de este desafío que es precisamente el juicio de la masacre del Porvenir. Leopoldo Fernández, doctora, en su momento se hizo llamar a preso político, perseguido político, bueno, la situación del señor. Leopoldo Fernández ha hecho una estrategia desde el principio, apostando a que solo será libre si el gobierno de Evo Morales cae. Ese es el blanco en el que ha caminado desde el principio. Fue candidato a vicepresidente, exacto, ¿no? ¿Por qué? Porque desde ahí, desde la cárcel, supuestamente iba a gobernar. Luego tiene una bancada militante absolutamente, tiene un grupo de analistas políticos que sin leer una sola hoja del proceso se atreven a decir cualquier cosa. Desde decir que los muertos del Porvenir, afirmó una de las diputadas, que habíamos llevado desde La Paz hasta Cobija, hasta decir de que hay testigos que dicen que los campesinos estaban armados hasta los dientes. Todo eso tiene Leopoldo Fernández. Por supuesto que tiene también una estrategia mediática donde se victimiza, dice que está enfermo, etcétera, etcétera. Está enfermo para los medios, está enfermo, por supuesto, para pretender que le tengan alguna piedad. Su vida es más importante, por supuesto, que la vida de los campesinos que hoy ya no están. Todo eso no tiene importancia jurídicamente, porque los juicios se ganan en un tribunal. Por eso nosotros respetamos lo que diga lo que quiera, que diga que es inocente, que diga que los campesinos estaban armados, que diga que ellos se han disparado prácticamente o se han suicidado, que diga que el 11 de septiembre no ocurrió, que es una trama política o es algo fabricado. Ya les ha ofendido a las víctimas, las señoras, las madres, han estado en las últimas audiencias y les ha dicho el abogado que son unas personas prácticamente manejadas, manipuladas, llevadas de las narices para defender a sus hijos. Es decir, es algo inenarrable lo que estamos viviendo 8 años, pero no se da cuenta de que haga lo que haga, el juicio va a concluir.
Y nosotros lo sabemos, las víctimas lo saben. El día domingo se recordó el 11 de septiembre, se hizo un evento en Cobija, hice un informe y por supuesto el mandato a las víctimas es: no hay que retroceder, no hay que temer, lo que hay que hacer es concluir. Es por la lucha de los derechos humanos, pero además es contra la impunidad, es un sacrificio más que hacen las víctimas para dejarle al país un momento tan importante como será el día de la sentencia. Doctora, muchas gracias por habernos acompañado estos minutos. No, gracias a ustedes por recordar este hecho criminal donde por supuesto debe haber una condena, y aprovechar para decir que el propio rector de la universidad, el doctor Waldo Albarracín, ha emitido un pronunciamiento porque él fue el defensor en el tiempo e hizo un informe defensorial que es una riqueza de los testimonios de los campesinos en ese tiempo. Gracias, doctora. Nosotros le proponemos una breve pausa y ya retornamos con Avia Yala en Revista.